Hola amigos, bienvenidos. Les agradezco que estén aquí hoy, porque lo que vamos a descubrir juntos abarca siglos de profecía e historia, y se relaciona directamente con el momento que vivimos. Durante miles de años, las personas de fe han mirado al cielo, creyendo que los movimientos del sol, la luna y las estrellas no eran accidentes de la naturaleza, sino señales cuidadosamente colocadas por Dios para revelar sus planes. Este año, en Israel, esas señales han aparecido en una secuencia demasiado precisa como para ignorarlas, y nos señalan un día que las Escrituras llaman el más solemne de todos. El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos, describe visiones de un futuro donde los cielos y la tierra dan testimonio del juicio divino que se avecina. Juan escribió sobre sellos que se rompen, terremotos, el sol que se oscurece y la luna que se vuelve sangre. Estas no eran imágenes poéticas, eran advertencias específicas e inequívocas, dadas para que la humanidad reconociera los tiempos y volviera a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Y ahora, al acercarnos al 1 de octubre de 2025, el día de la expiación, Yom Kippur, esas mismas advertencias parecen haberse desplegado ante nuestros ojos. Este día siempre ha sido sagrado. Es el día en que, según la tradición judía, se sellan los libros del cielo, el libro de la vida, el libro de la muerte y el registro de cada acción humana. En este día se dicta el veredicto, pero lo que hace diferente a este año son las señales que han llegado en las semanas previas. Tan solo en septiembre se produjeron 3 acontecimientos extraordinarios, cada uno de los cuales refleja las profecías de las Escrituras. El primero llegó el 7 de septiembre. En todo el mundo, la gente se detuvo a observar el cielo nocturno mientras la luna se oscurecía lentamente y su brillo plateado se desvanecía hasta adquirir un intenso color rojo carmesí. Fue un eclipse lunar total. Los astrónomos lo explicaron en términos científicos, describiendo la sombra de la Tierra y la curvatura de la luz a través de la atmósfera. Pero para quienes conocen el lenguaje profético, esta fue la luna de sangre, la misma señal descrita por Joel, Pedro y Juan en el Apocalipsis. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. La historia nos muestra que estas lunas carmesí ya han marcado puntos de inflexión para Israel. En 1948, cuando se declaró el Estado moderno de Israel, tras casi 2000 años de exilio, una serie de lunas de sangre acompañaron el renacimiento de la nación. En 1967, durante la Guerra de los 6 Días, cuando Jerusalén regresó al pueblo judío, volvieron a aparecer las mismas lunas carmesí. Cada vez que Israel alcanzaba un momento decisivo en su historia, el cielo daba testimonio con la misma señal. Ahora, en 2025, ha vuelto a ocurrir. La luna de sangre transmite 2 mensajes a la vez. Es una advertencia y un recordatorio. Por un lado, proclama juicio, conflicto y agitación, el temblor de las naciones bajo la mano de Dios. Pero por otro, señala la misericordia. El color carmesí nos recuerda la sangre de Cristo, derramada para el perdón de los pecados. La luna de sangre, entonces, no es solo una señal de lo que se avecina, sino también una invitación. Llama a la humanidad al arrepentimiento, a volver atrás y a buscar la salvación, mientras aún hay tiempo. Tan solo 2 semanas después, el 21 de septiembre, apareció la segunda señal. Al mediodía, mientras el mundo seguía con su rutina habitual, el cielo se oscureció. La luna se colocó justo delante del sol, ocultándole su luz durante 6 minutos. Se había producido un eclipse solar total. Para la ciencia, esto era predecible.
pero para la profecía era un mensaje ineludible. El profeta Amós, hablando hace más de 2700 años, declaró: «Haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día». Jesús mismo advirtió que antes de su regreso el sol se oscurecería y la luna dejaría de brillar. Estas no eran predicciones vagas, sino descripciones exactas de las mismas señales que ahora vemos. Y, una vez más, la historia nos ofrece ejemplos esclarecedores. En agosto de 1914, un eclipse masivo azotó Europa. Solo unos meses después, estalló la Primera Guerra Mundial, un conflicto que se cobró millones de vidas y cambió para siempre el rumbo de las naciones. Más recientemente, Estados Unidos experimentó un eclipse de costa a costa en 2017 y luego otro en 2024, trazando una X a lo largo del continente. Muchos lo interpretaron como una advertencia final, una señal divina que llamaba a una nación al arrepentimiento. Y ahora, en 2025, observamos el mismo patrón. Primero la luna se tiñó de sangre, y luego el sol quedó envuelto en oscuridad. Al día siguiente, 22 de septiembre, se manifestó la tercera señal. Era el equinoccio de otoño, el raro momento del año en que el día y la noche están en perfecto equilibrio. 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Pero el equilibrio nunca perdura. Casi de inmediato, la balanza se inclina y la oscuridad comienza a alargarse mientras la luz disminuye. Para el observador casual, no era más que un cambio de estación. Pero en el calendario de Dios, el equinoccio tiene un profundo significado. El equinoccio de otoño marca el inicio del séptimo mes bíblico, Tishrei, el mes de las grandes fiestas. Es la época de la cosecha, la época de la recolección. Y en las Escrituras, la cosecha es más que agricultura, es el símbolo del juicio. Jesús habló de ella con frecuencia. Describió el mundo como un campo donde el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha. Al final de los tiempos, el trigo se recogería en el granero, pero la cizaña se quemaría. En otras parábolas, comparó a los justos con una buena cosecha, separada de quienes rechazan a Dios. El equinoccio entonces se convirtió en algo más que un momento natural de equilibrio. Era un símbolo de separación, luz y oscuridad, bien y mal, fieles e infieles. Inmediatamente después de la luna de sangre y el sol oscurecido, marcaba un cambio de estación, no solo en la naturaleza, sino también en la historia espiritual que se escribía en los cielos. 2 días después, el 24 de septiembre, llegó Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Este es el Año Nuevo judío, el comienzo de un nuevo ciclo, pero también es el día en que, según la tradición, se abren los libros del cielo. En este día, Dios revisa las obras de cada persona y escribe sus nombres en el libro de la vida o en el de la muerte. Comienzan los 10 días de reverencia, un periodo sagrado de reflexión y arrepentimiento antes de que se emita el veredicto final en Yom Kippur. Este año, Rosh Hashanah fue único. En Jerusalén, 100 shofars, cuernos de carnero, sonaron al unísono, y sus voces se elevaron al unísono y se transmitieron en vivo por todo el mundo. Durante miles de años, el sonido del shofar ha estado lleno de poder y significado. Fue el sonido que derribó los muros de Jericó. Fue el sonido que proclamó la libertad a los esclavos. Fue el sonido que declaró la presencia de Dios entre su pueblo. Y es el sonido que, según las Escrituras, un día anunciará la venida del Mesías. El clamor del shofar es tanto una advertencia como un llamado a la esperanza. Conmueve el alma, recordándonos quiénes somos, nuestra necesidad de volver atrás, la urgencia del arrepentimiento. Este año, su sonido se transmitió desde Jerusalén
a todos los rincones de la tierra, como si Dios mismo despertara al mundo, diciendo: el tiempo apremia. Y ahora, todas estas señales conducen a una fecha, el 1 de octubre de 2025. Este es Yom Kippur, el día de la expiación, el día más sagrado del calendario bíblico. En el antiguo Israel, era el día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, el santuario interior del templo, para interceder por el pueblo. Lo hacía solo una vez al año. Se elegían 2 machos cabríos. Uno era sacrificado al Señor. El otro, el chivo expiatorio, cargaba simbólicamente con los pecados de la nación antes de ser enviado al desierto, cargando con la culpa del pueblo. La nación esperó en silencio. Ese día se decidió su destino para el año venidero. ¿Serían bendecidos o maldecidos? ¿Vivirían o morirían? Yom Kippur era el día del juicio, cuando se sellaban los libros. Pero los profetas revelaron que Yom Kippur era más que un ritual. Daniel tuvo una visión de tronos colocados, de un tribunal sentado, de libros abiertos y de los muertos siendo juzgados por lo escrito en esos libros. Juan, en Apocalipsis, vio lo mismo: los muertos de pie ante Dios, los libros abiertos y otro libro, el libro de la vida, determinando quién entraría en la vida eterna. Las ceremonias del templo terrenal eran una sombra de la gran realidad venidera: el sacrificio del macho cabrío, la expulsión del chivo expiatorio, la intercesión del sumo sacerdote. Todo ello anticipaba el juicio final, cuando Dios mismo decidiría el destino de cada alma. Y así, en tan solo unas semanas, los cielos declararon una secuencia demasiado clara para ignorarla. La luna se tiñó de sangre, el sol se oscureció, el equilibrio entre el día y la noche se inclinó hacia la oscuridad. Las trompetas de Jerusalén resonaron por todo el mundo. Y ahora se acerca el día de la expiación, el día en que se sella el veredicto, el día en que se cierran los libros de la vida y la muerte. En Israel, uno de los momentos más sagrados del año aún se vive con profunda reverencia. Cuando llega este día, la vida en el país se ralentiza hasta casi detenerse por completo. Los coches se detienen, las carreteras se vacían, los negocios cierran sus puertas e incluso los televisores y los teléfonos quedan en silencio. Durante 25 horas, el pueblo se abstiene de comer y beber, orando con intensidad y humildad mientras busca la purificación ante Dios. Se abstienen de bañarse, usar perfumes e incluso de la intimidad conyugal. El día termina con el potente y prolongado toque del cuerno de carnero, el shofar, que anuncia el fin del juicio. Sin embargo, en un día así, cuando todo el país permanece en silencio, algunos podrían preguntarse si la nación es vulnerable. O tal vez algo mucho más misterioso está ocurriendo. La historia demuestra que este día suele ser el telón de fondo de acontecimientos extraordinarios. En Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973, mientras todo el país ayunaba y oraba, los enemigos de Israel atacaron inesperadamente. Siria y Egipto lanzaron un ataque coordinado en lo que se conoció como la Guerra de Yom Kippur. Este repentino conflicto, que duró casi 3 semanas, conmocionó no solo a Israel, sino al mundo entero, transformando la geopolítica de Oriente Medio. Contra todo pronóstico, Israel sobrevivió y prevaleció. Este momento histórico reveló cómo las profecías y los puntos de inflexión suelen coincidir con los días más sagrados de Israel. Por esta razón, el 1 de octubre de 2025 no parece una fecha cualquiera. Tras la luna de sangre, el eclipse solar, el equinoccio y las trompetas de Rosh Hashanah, llegará Yom Kippur, el día en que se cierren las puertas del juicio y se sellen las decisiones, el momento en que se dicte el veredicto de Dios para la humanidad.
El reloj profético sigue avanzando, incluso antes de que se desarrollen los acontecimientos. Las señales tempranas, los eclipses, el equinoccio, los toques de trompeta, son como ecos que advierten lo que está por venir. El día del juicio final llega con Yom Kippur. Sin embargo, este día no es el final de la historia. Inmediatamente después llega la fiesta de los tabernáculos, una celebración de plenitud y consumación, un momento en el que las Escrituras afirman que Dios morará con la humanidad para siempre. En lugar de vacío, la conclusión de Yom Kippur se abre a la alegría. Esta festividad, llamada Sukkot, se celebrará en Israel del 6 al 12 de octubre de este año, en conmemoración de la provisión de Dios para su pueblo en el desierto. Las familias construyen una suká, un refugio temporal con un techo de hojas abierto a las estrellas, donde comen, reciben a sus invitados y a veces incluso duermen. La experiencia es un vívido recordatorio. La verdadera seguridad nunca se ha encontrado en muros ni fortalezas, sino en la presencia de Dios, tal como lo fue para su pueblo que vivía bajo frágiles refugios en el desierto. Cada día de Sukkot se celebra un hermoso ritual en las sinagogas. Los fieles ondean 4 especies de plantas, el lulav, el etrog, las hadas y la arabá, hacia el este, el oeste, el norte, el sur, arriba y abajo, declarando que toda la creación está bajo el gobierno de Dios. Cuando el templo aún estaba en pie en Jerusalén, la celebración era aún más espectacular. Por la noche, realizaban una ceremonia del agua, vertiendo agua sobre el altar y encendiendo faroles gigantes por toda la ciudad, mientras la gente rezaba por lluvia para el año venidero. En el día más importante de la festividad, Jesús se puso de pie y exclamó: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Prometió que ríos de agua viva fluirían del interior de quienes creyeran en él. Sus palabras revelaron un secreto. El agua que pedían era solo un símbolo de algo mucho mayor: el Espíritu Santo, quien solo puede saciar verdaderamente la sed más profunda del corazón humano. El apóstol Juan añade una última pieza que unifica todo. Cuando escribió sobre Jesús, dijo que Él habitó entre nosotros. En el idioma original, esto significa plantó su tienda o estableció su tabernáculo entre nosotros. En otras palabras, Jesús mismo era la morada de Dios, el tabernáculo de Dios en la tierra. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, completa esta visión. Describe una voz del cielo que proclama: «He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos». Desde las tiendas del desierto hasta el fin de los tiempos, el propósito de Dios siempre ha sido el mismo: vivir entre su pueblo, no lejos de Él. Este es el significado último de Sukkot. Al repasar la historia, todo empieza a formar un patrón: las lunas de sangre, los eclipses, el equinoccio, los toques de trompeta. Todos eran señales que precedían al veredicto de Yom Kippur. Pero incluso las primeras páginas de la Biblia esconden otra pista profética. Tras crear el mundo en 6 días, Dios descansó el séptimo. El apóstol Pedro explicó este misterio cuando le escribió al Señor: «Un día es como 1000 años, y 1000 años como un día». Los 7 días de la creación, entonces, representan no solo una semana, sino 7 milenios de historia humana. La humanidad trabajaría durante 6 días de 1000 años cada uno, soportando dificultades y rebelión. Pero en el séptimo día comenzaría un reino de paz de 1000 años prometido por Cristo. Vista desde esta perspectiva, la historia adquiere una forma extraordinaria. Desde Adán hasta la primera venida de Jesús, transcurren aproximadamente 4000 años. Desde Jesús hasta hoy, se suman 2000 años más.
Juntos suman 6000 años, los 6 días de trabajo que ahora llegan a su fin. El séptimo día, el tan esperado día de descanso y restauración, está cerca. Pero hay otro reloj de Dios oculto en la historia de Israel, el jubileo. En Levítico, Dios ordenó a Israel observar un año de libertad total cada 50 años. Consagrad el año 50 y proclamad libertad en toda la tierra, dice la Biblia. En este año se perdonaban las deudas, se liberaba a los esclavos y se devolvían las tierras ancestrales a sus familias. Fue un reinicio social completo. Los maestros antiguos veían el jubileo como algo más que una ley. Lo entendían como una señal profética de una libertad mucho mayor, el jubileo definitivo, cuando el Mesías vendría a liberar la tierra. Esto se vuelve aún más intrigante cuando consideramos los rollos del Mar Muerto. Estos textos antiguos muestran que sus autores prestaron mucha atención a los calendarios y ciclos temporales. Análisis recientes de sus cálculos sugieren que uno de estos principales ciclos del jubileo podría alcanzar su cumplimiento alrededor de 2025. De ser cierto, esto no apuntaría a un reinicio común, sino a un evento final que transformaría el mundo. Así que ahora tenemos 2 relojes, el reloj de la creación, de 7000 años, y el reloj del jubileo, de ciclos de 50 años. Sin embargo, las Escrituras contienen una tercera cuenta regresiva oculta en sus profecías. El profeta Daniel describió un periodo de 1290 días, y el Apocalipsis menciona un lapso similar de 1260 días. Juntos, suman un total de 2550 días, un número que muchos creen que marca la duración de los eventos del fin de los tiempos. Cuando se comienza a contar hacia adelante a partir de una señal celestial significativa, 2550 días después, se llega al 15 de septiembre de 2032. Esta no es una fecha cualquiera. Es Yom Kippur, el día de la expiación, el día del juicio. ¿Podría ser una coincidencia? Con Dios, no hay coincidencias. 3 relojes distintos parecen ahora sonar al unísono. El reloj de la creación, que marca el fin de 6000 años. El reloj del jubileo, que señala un gran reinicio. El reloj de los 2550 días, que se alinea con precisión con el día de la expiación. Cada uno marcha por su cuenta, pero todos apuntan al mismo momento. El sonido se hace más fuerte y claro, como si el cielo estuviera tocando sus campanas para la hora final. Cuando hablamos del regreso de Cristo, uno de los primeros errores que cometemos es intentar fijar una fecha. Sin embargo, Jesús mismo dijo claramente que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Este simple hecho debería impedirnos dar vueltas a las fechas en los calendarios o seguir a quienes afirman haber descifrado alguna línea temporal oculta. Pero si bien Jesús cerró la puerta a la fijación de fechas, abrió otra, la del discernimiento. No quería que viviéramos en la ceguera ni en la negación del tiempo en que nos encontramos. Llamó a sus seguidores a estar despiertos, a percibir los tiempos y a reconocer las señales que marcan su cercanía. Retó a la gente de su generación con una dura reprimenda. Pueden leer el cielo y predecir el tiempo, pero no pueden reconocer las señales de los tiempos. En otras palabras, tenían la inteligencia para estudiar la naturaleza, pero carecían de la sensibilidad espiritual para reconocer lo que Dios estaba haciendo ante sus propios ojos. Esa advertencia continúa hasta nosotros hoy. Se nos dice que no perdamos el tiempo intentando determinar el día exacto, sino que mantengamos nuestros corazones y mentes atentos a la temporada profética. La naturaleza oculta del día exacto no es un truco ni una trampa. Es una manera de mantenernos vigilantes, humildes y preparados.
Si la gente supiera la hora exacta, muchos vivirían despreocupados hasta el último momento. Pero Jesús quiere que su pueblo esté preparado en todo momento, no solo en el pánico de último minuto. Nos dio señales para mantenernos vigilantes, para animarnos y fortalecer nuestra fe, para que no nos tomaran desprevenidos. Una de las señales más claras que dio se refiere a la inestabilidad mundial. Dijo que habría guerras y rumores de guerras, naciones que se alzarían contra naciones, hambrunas, terremotos y desastres en muchos lugares. Vemos estas cosas en las noticias a diario: conflictos que estallan, personas desplazadas por el hambre, ciudades enteras sacudidas por desastres naturales. Algunos argumentan que estas cosas siempre han sucedido, y es cierto. Pero Jesús las comparó con los dolores de parto, contracciones que se vuelven más fuertes, más seguidas y más intensas a medida que se acercan al momento del parto. De la misma manera, la creciente frecuencia y magnitud de estos problemas nos recuerdan que algo mayor se acerca. El dolor es real, pero apunta al nacimiento de algo nuevo. La segunda señal que Jesús dio afecta no solo al mundo, sino también a la Iglesia misma. Advirtió que la persecución y la traición pondrían a prueba a los creyentes. Dijo que muchos se alejarían de la fe, que el amor se enfriaría y que surgirían falsos maestros para descarriar a la gente. Estos engañadores no vendrían con mentiras obvias, sino con mensajes cuidadosamente formulados para decir exactamente lo que la gente quiere oír. Apelarían a la comodidad, a los deseos personales y al orgullo, en lugar de a la verdad. Y muchos, prefiriendo respuestas fáciles, cambiarían la dura verdad de Dios por ilusiones placenteras. Esta apostasía no es un peligro lejano. Ya es visible hoy en día con iglesias divididas, el abandono de la fe y la distorsión de la verdad para beneficio propio. La tercera señal se centra en Jerusalén, ciudad central de la profecía bíblica. Jesús se refirió a la profecía de Daniel sobre la abominación desoladora, un acontecimiento impactante en el que un líder poderoso se levantaría, entraría en el lugar santo y se exaltaría como si fuera Dios. Este acto no será oculto. Marcará un punto de inflexión en la historia, desencadenando acontecimientos que llevarán al mundo a las etapas finales de la profecía. A partir de ese momento, no habrá vuelta atrás. Incluso ahora, Jerusalén sigue siendo la ciudad más disputada del mundo. Líderes como Benjamín Netanyahu han declarado que Jerusalén seguirá siendo la capital eterna e indivisible de Israel. Sin embargo, algunos argumentan que tras estas declaraciones se esconde la visión de un gran Israel, arraigada en la antigua promesa de Dios a Abraham de que sus descendientes heredarían la tierra que se extendía desde el río Egipto hasta el Éufrates. Las luchas políticas modernas, como el conflicto de Gaza, pueden parecer centradas en fronteras, seguridad y gobernanza. Pero para quienes estudian la profecía, conllevan un significado más profundo. Cada territorio en disputa, cada acuerdo o guerra, parece un paso más en un plan mucho más antiguo, formulado mucho antes de que existieran las naciones modernas. Los profetas nos advirtieron sobre esto. Joel habló de la ira de Dios hacia las naciones que se reparten su tierra. Daniel describió a un gobernante que se exaltaría contra Dios y usaría la fuerza para dominar a Israel. Estas advertencias sugieren que lo que vemos en las disputas territoriales actuales podría ser más que política. Podrían ser el desarrollo de la profecía, etapa por etapa, preparando el terreno para lo que Dios ya ha dicho. Otra profecía, dada por medio de Ezequiel, describe un tiempo aterrador en el que Israel se enfrentará solo
a una enorme coalición de naciones. Habla de un líder llamado Gog, de la tierra de Magog, que reunirá un vasto ejército de todo el mundo para marchar contra Israel. Esta fuerza será tan grande que parecerá una nube oscura que cubre la tierra. Ezequiel dice que Dios mismo permitirá que este ejército se reúna, no para que triunfen, sino para que su propia gloria se revele a través de su derrota. ¿Y qué derrota será? El profeta describe terremotos que sacuden la tierra, fuego y granizo cayendo del cielo, y soldados tan confundidos que vuelven sus armas unos contra otros. El mensaje es claro: ningún ejército humano, ningún político, ninguna alianza salvará a Israel. La victoria pertenecerá solo a Dios. Lo que parece el estallido de una guerra moderna podría en realidad ser el comienzo del gran conflicto de Gog y Magog. Una guerra no solo contra Israel, sino contra el Dios de Israel. Por aterradoras que sean las guerras y las traiciones, hay una señal aún mayor que Jesús describió, una que sacude el universo entero. Dijo que el sol se oscurecería, la luna perdería su luz, las estrellas caerían y los poderes del cielo se tambalearían. No será un eclipse cualquiera, ni una noche pasajera. Será como si la creación misma temblara de anticipación. En esa profunda oscuridad aparecerá algo asombroso, la señal del Hijo del Hombre. Una luz atravesará los cielos, visible para toda persona en la tierra. Jesús la comparó con un relámpago que cruza el cielo. El Apocalipsis lo confirma. Vendrá con las nubes y todo ojo lo verá. Para algunos, esta visión traerá una alegría indescriptible, el cumplimiento de su más profunda esperanza. Para otros, será una fuente de pavor abrumador, porque se darán cuenta demasiado tarde de que la oportunidad de arrepentirse ha pasado. Este momento será anunciado no solo por la vista, sino también por el sonido de una trompeta. Las Escrituras lo relacionan con las 7 trompetas del Apocalipsis, la última de las cuales declara que los reinos del mundo han llegado a ser el reino de Cristo. Pablo describió al Señor descendiendo con la voz del arcángel y la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitando primero, y luego los seres vivos reunidos con ellos para recibir al Señor en el aire. Para los creyentes, este no es el sonido del terror, sino el llamado al regreso a casa, el comienzo del gozo eterno. Estas señales no se dieron para que pudiéramos calcular plazos exactos, se dieron para que permaneciéramos vigilantes, esperanzados y preparados. Nos recuerdan que por muy oscuro que se vuelva el mundo, la luz de Cristo se abrirá paso. El Rey regresará, y nada podrá detenerlo. Pero hay una verdad que eclipsa todas estas señales. Nadie puede entrar en la vida eterna por sus propias fuerzas. Las buenas obras, los logros morales o los logros humanos no pueden ganar la salvación. Solo Jesús puede proveer la justicia necesaria para estar ante Dios. Su vida perfecta, su sacrificio en la cruz y su resurrección abren el camino. La salvación no es una recompensa por el esfuerzo, es un don de la gracia. Él hizo lo que nosotros jamás podríamos hacer, pagando el precio que jamás podríamos pagar. Por eso, la verdadera pregunta no es ¿cuándo sucederá?, sino ¿estoy listo? La única preparación que importa es rendirse a Cristo, confiar en Él y vivir con la esperanza de su regreso. La decisión no puede posponerse indefinidamente. Mientras haya aliento, la invitación sigue vigente. Pero una vez que llegue el momento final, la oportunidad se desvanecerá. La gracia terminará, el juicio comenzará, y cada persona se encontrará en Cristo o fuera de Él. Detrás de cada profecía, detrás de cada señal, este es el corazón del mensaje. No es una simple advertencia,
sino una invitación. Dios nos llama a despertar, a dejar de depender de nosotros mismos y a recibir la única justicia que puede salvarnos, la justicia de su Hijo. Cuando el mundo se tambalee y todo lo demás se derrumbe, Él permanecerá. La profecía es como el reloj de Dios, e Israel es su centro. Observar lo que sucede allí nos ayuda a ver cuán cerca estamos del cumplimiento de sus promesas. Muchas profecías sobre Israel ya se han cumplido, otras se están desarrollando ahora mismo, y más se revelarán en los días venideros. Todas apuntan a una misma conclusión: el Rey viene y su regreso es seguro.